Detrás de una vida construida sobre el poder y el estatus, siempre creyó ser inmune a las fragilidades humanas. Hasta que una joven, con un sobre amarillento en las manos, atravesó todas las barreras para revelar un secreto que nunca imaginó enfrentar. Cada palabra revela heridas ocultas, una hija perdida y secretos enterrados por su propia familia. Si amas las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. Las primeras luces del alba se filtraban por los amplios ventanales de la Torre Montero, el edificio más imponente del distrito financiero de Barcelona. Desde su despacho, en el último piso, Alejandro Montero contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies como un vasto imperio del que él, indiscutiblemente, era el soberano. A sus 53 años, había construido un emporio inmobiliario que le había otorgado no solo una fortuna incalculable, sino también el respeto, la admiración y, en ocasiones, el temor de todos quienes le rodeaban. Su rostro, de facciones angulosas y mirada penetrante, rara vez mostraba emoción alguna. Vestido impecablemente con un traje hecho a medida, repasaba los informes financieros del último trimestre con la precisión de un cirujano. Las cifras no mentían. Grupo Montero había incrementado sus beneficios un 28% respecto al año anterior. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Señor Montero, la voz de Silvia, su asistente personal durante los últimos 15 años, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. La junta directiva está esperando en la sala de reuniones. Diles que en 5 minutos estaré con ellos, respondió sin apartar la mirada de los documentos. La vida de Alejandro Montero transcurría entre reuniones estratégicas, cenas de negocios y viajes internacionales. No había espacio para la improvisación, para el error, para la debilidad. Todo estaba meticulosamente calculado, desde la hora a la que se levantaba cada mañana hasta el último correo electrónico que enviaba antes de dormir. Su agenda, tan rígida como eficiente, era el reflejo perfecto de un hombre que había convertido el control en su religión personal. Lo que nadie sabía, ni siquiera Silvia, quien conocía casi todos los aspectos de su vida profesional, era que detrás de aquella coraza de éxito y poder habitaba un hombre profundamente solo, un hombre cuyo apartamento de lujo en el Paseo de Gracia, a pesar de su opulencia, nunca había llegado a convertirse en un hogar. Un hombre que, en las escasas ocasiones en que permitía que los recuerdos afloraran, se preguntaba si el precio que había pagado por el éxito no había sido, quizás, demasiado alto. En la sala de juntas, Alejandro dirigió la reunión con su habitual frialdad y precisión. Presentó los nuevos proyectos de expansión, delegó responsabilidades y estableció plazos con la autoridad de quien nunca ha conocido el fracaso. Sus directivos asentían, tomaban notas y ocasionalmente se permitían alguna sugerencia que Alejandro evaluaba con rigor matemático antes de aprobar o descartar. Necesito los informes de viabilidad del proyecto de Valencia para el lunes, sentenció mientras recogía sus documentos, dando por finalizada la reunión. Y quiero que Javier revise personalmente las cláusulas del contrato con los inversores alemanes. Javier Ordóñez, su socio desde los inicios de la empresa y quizás lo más cercano a un amigo que Alejandro tenía, asintió con gravedad. A diferencia de Montero, Ordóñez era un hombre de sonrisa fácil y apariencia afable. Su carisma natural compensaba la frialdad de su socio, convirtiéndolo en la cara amable del Grupo Montero, el interlocutor preferido por clientes e inversores. «Cuenta con ello, Alejandro», respondió Javier con una sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos. «Por cierto, ¿cenamos esta noche? Hay algunos asuntos que me gustaría discutir contigo en privado». Alejandro consultó mentalmente su agenda. «Tengo una cena con el cónsul japonés a las 9. Podemos vernos mañana a la hora del almuerzo». La tarde transcurrió con la monotonía habitual. Reuniones, llamadas, decisiones que afectarían el destino de cientos de empleados. A las 7, Alejandro se preparaba para regresar a su apartamento, cambiarse para la cena con el cónsul
y repasar los puntos clave de la negociación que tenían entre manos. Sin embargo, el destino, esa fuerza caprichosa que rara vez había alterado sus planes, tenía otros designios para esa noche. Señor Montero, la voz de Silvia sonó diferente, casi dubitativa, algo inusual en ella. Hay alguien que insiste en verlo. Alejandro frunció el ceño. No tengo más citas programadas para hoy, Silvia. Lo sé, señor. Es una niña. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Ha venido varias veces durante el último mes, pero siguiendo sus instrucciones nunca la hemos anunciado. Sin embargo, hoy ha conseguido llegar hasta aquí. Una niña. La confusión se reflejó en su rostro. ¿Qué puede querer una niña de mí? Dice que es un asunto personal, señor. Lleva un sobre en las manos y parece muy decidida. Alejandro suspiró con impaciencia. Probablemente se trataba de alguna campaña escolar, alguna venta de galletas o una recolección de fondos para alguna causa benéfica. Normalmente habría ordenado a Silvia que la despachara con alguna donación menor, pero algo en la persistencia de la pequeña despertó su curiosidad. Está bien, hazla pasar, pero solo tiene 5 minutos. Cuando la puerta se abrió, Alejandro esperaba cualquier cosa menos lo que vio. Una niña de unos 11 años, de cabello castaño oscuro y grandes ojos expresivos, entró en su despacho con pasos decididos, aunque ligeramente temblorosos. Vestía ropa sencilla y llevaba una mochila escolar que parecía demasiado grande para su menuda figura. En sus manos, tal como Silvia había mencionado, sostenía un sobre amarillento, visiblemente gastado. «Buenas tardes, señor Montero», dijo. La niña, con una voz que, a pesar del nerviosismo evidente, denotaba una madurez impropia de su edad. «Me llamo Lucía Gutiérrez y he intentado contactar con usted durante meses». Alejandro la observó con una mezcla de desconcierto y ligera irritación. ¿Quién era esta niña? ¿Y por qué sentía, de repente, una inexplicable inquietud ante su presencia? «¿En qué puedo ayudarte, Lucía?», preguntó manteniendo su tono frío y distante. La niña respiró hondo, como reuniendo todo su valor, y extendió el sobre hacia él. «Mi madre me pidió que le entregara esto antes de...». Su voz se quebró levemente. «Antes de que tuviera que irse. Se llama Elena Gutiérrez. Dijo que usted la conocía». El tiempo pareció detenerse. El nombre golpeó a Alejandro como una bofetada inesperada. Elena Gutiérrez. Un nombre que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Un nombre que pertenecía a otra vida, a otro Alejandro. Un Alejandro que, alguna vez, había sabido lo que significaba amar sin condiciones. Con manos repentinamente torpes, algo impropio en él, tomó el sobre. La caligrafía en el exterior, esa letra elegante y delicada, provocó que su corazón, ese órgano que creía perfectamente disciplinado, comenzara a latir con una violencia olvidada. «¿Elena?», murmuró más para sí mismo que para la niña que lo observaba con intensidad. «¿Cómo está ella?». Los ojos de Lucía, tan similares a los de Elena, se llenaron de lágrimas contenidas. «Mi madre enfermó hace 3 años. Luchó todo lo que pudo, pero hace 6 meses tuvo que despedirse». La noticia impactó a Alejandro con una fuerza inesperada. Elena, su Elena, ya no estaba en este mundo, y esta niña, esta pequeña de mirada penetrante y barbilla desafiante, un pensamiento imposible comenzó a formarse en su mente, una idea que amenazaba con derribar todos los muros que había construido a su alrededor durante décadas. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había no una, sino varias cartas, ordenadas cronológicamente y atadas con una cinta descolorida. La primera, fechada 20 años atrás, comenzaba con unas palabras que cambiaron el mundo de Alejandro Montero para siempre. «Mi querido Alejandro, para cuando leas estas líneas, probablemente habrán pasado meses desde que supiste de mí. Lo que tengo que decirte cambiará nuestras vidas. Estoy esperando un hijo tuyo». El tiempo pareció congelarse en el despacho de la Torre Montero. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras leía y releía aquella primera línea
que como un terremoto sacudía los cimientos de su existencia. Las palabras danzaban ante sus ojos, borrosas por momentos, cristalinas en otros. Estoy esperando un hijo tuyo. 5 palabras que derrumbaban 20 años de certezas. Con la respiración entrecortada, levantó la mirada hacia Lucía, quien permanecía inmóvil frente a él, con sus grandes ojos clavados en su rostro, esperando una reacción, una palabra, un gesto que le indicara que su largo viaje no había sido en vano. ¿Cuántos años tienes exactamente?, preguntó Alejandro con voz apenas audible. Cumpliré 12 el próximo mes, respondió la niña con firmeza. El 17 de julio. Alejandro realizó un rápido cálculo mental. Las fechas coincidían perfectamente. Aquel verano en Cadaqués, las promesas susurradas al amanecer. Los planes para un futuro compartido que se evaporaron cuando su padre, don Fernando Montero, sufrió aquel infarto que lo cambió todo. El regreso precipitado a Barcelona, las responsabilidades repentinas al frente de la empresa familiar, la presión de su madre, doña Mercedes, para que cortara lazos con aquella muchacha sin apellido ni fortuna. ¿Por qué ahora?, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Lucía. ¿Por qué Elena esperó tanto tiempo? La niña sacó de su mochila un pequeño álbum de fotografías y se lo extendió. Mamá nunca dejó de intentarlo, dijo con una madurez que contrastaba dolorosamente con su rostro infantil. Te escribió durante años. Cuando yo tenía edad suficiente para entender, me contó todo sobre ti. Me mostró tus fotografías, me habló de cómo se conocieron, de lo mucho que se amaron. Alejandro abrió el álbum con manos temblorosas. La primera imagen lo transportó 2 décadas atrás. Él y Elena en la playa de Mindonsain, Cadaqués, sonrientes, bronceados, enamorados. Él, recién licenciado en económicas, con el cabello más largo y una sonrisa despreocupada que hacía tiempo no reconocía en el espejo. Ella, estudiante de Bellas Artes, con su eterno vestido, blanco y aquella mirada que parecía contener todo el Mediterráneo. Tu madre era extraordinaria, murmuró Alejandro, sorprendido por la emoción que quebraba su voz. Lo sé, respondió Lucía con una media sonrisa. Era pintora, daba clases en una escuela de arte en Valencia. Nunca tuvimos mucho dinero, pero éramos felices, hasta que enfermó. Alejandro volvió a mirar el sobre que contenía las cartas. Con gesto dubitativo, extrajo la segunda. Estaba fechada 6 meses después de la primera. Alejandro, nuestra hija nació ayer. Es perfecta. Tiene tus ojos y mi sonrisa, según dicen las enfermeras. La he llamado Lucía como siempre quisiste si algún día teníamos una niña. He intentado contactarte por todos los medios. Tus secretarias dicen que estás demasiado ocupado. Tu madre asegura que no quieres saber nada de nosotras, pero me niego a creerlo. El hombre que yo conocí, el hombre que amé, nunca le daría la espalda a su propia hija. El dolor que sintió Alejandro fue físico, como si alguien hubiera clavado un puñal en su pecho. Jamás había recibido aquella carta, ni la anterior, ni ninguna de las que, según Lucía, Elena había enviado durante años. Alguien las había interceptado. Alguien había tomado decisiones por él. Había alterado el curso de su vida sin su conocimiento ni consentimiento. Con una claridad repentina y devastadora, la imagen de su madre, doña Mercedes Montero, apareció en su mente. Aquella mujer de hierro que, tras la muerte de su esposo, había manejado los hilos de la familia con mano implacable. La misma que cuando Alejandro mencionó sus intenciones de buscar a Elena tras estabilizar la empresa, le aseguró que esa muchacha ya ha rehecho su vida y que lo mejor para todos es mirar hacia adelante. Una mentira, una de tantas. ¿Cómo? ¿Me encontraste?, preguntó Alejandro, intentando procesar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarlo. Lucía se encogió de hombros, un gesto tan infantil que contrastaba con la determinación de su mirada. No fue difícil. Eres Alejandro Montero. Tu cara está en las revistas, en los periódicos, en la televisión. Mamá guardaba todos los recortes sobre ti. Cuando... Su voz tembló ligeramente. Cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, me hizo prometerle que
te encontraría, que te entregaría sus cartas, que te daría la oportunidad de conocerme si es lo que deseabas. Alejandro sintió que las lágrimas pugnaban por salir, una sensación tan olvidada que casi no la reconocía. No recordaba la última vez que había llorado, quizás en el funeral de su padre hace 20 años, o quizás antes, cuando comprendió que había perdido a Elena para siempre. O eso creía él. ¿Dónde vives ahora, Lucía?, preguntó intentando mantener la compostura. Con la tía Pilar, la hermana de mamá, en el barrio del Raval. Pero la niña bajó la mirada por primera vez. Su marido ha perdido el trabajo y dice que no pueden mantenerme por mucho tiempo. Más, están pensando en enviarme con una prima en Alicante, pero yo no quiero irme de Barcelona. Aquí está todo lo que conozco, mi escuela, mis pocos amigos, los recuerdos de mamá. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Alejandro extrajo la tercera carta del sobre. Esta estaba fechada hace apenas un año. Mi querido Alejandro, el médico dice que me queda poco tiempo. La enfermedad ha avanzado más rápido de lo previsto. Me voy con muchos arrepentimientos, pero mi mayor dolor es saber que nuestra hija crecerá sin su padre. Nunca le he ocultado la verdad. Sabe quién eres, conoce nuestra historia, y a pesar de tu ausencia, no te guarda rencor. Tiene un corazón noble como el que tú tenías antes de que el mundo te endureciera. Te pido un último acto de amor, no por mí, sino por ella. Cuando yo ya no esté, ábrete a la posibilidad de conocerla. No te pido que la recibas en tu vida si no lo deseas, solo que le des la oportunidad de entender por qué su padre nunca formó parte de su mundo. Ella merece respuestas, merece saber que no fue abandonada por falta de amor, sino por circunstancias que estaban más allá de nuestro control. Y tú, mi amor eterno, mereces conocer a la persona más extraordinaria que he tenido el privilegio de criar. Con amor infinito, Elena. Las lágrimas fluían libremente por el rostro de Alejandro. Décadas de frialdad autoimpuesta se desvanecían ante las palabras de una mujer que, a pesar del tiempo y la distancia, había seguido creyendo en él. Una mujer que, en sus últimos momentos, se preocupó más por el bienestar emocional de su hija y por la redención de él que por su propio sufrimiento. Lucía, comenzó Alejandro, sin saber exactamente qué decir, cómo actuar, qué ofrecer a esta niña que era su sangre, su responsabilidad, su deuda con el pasado. Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepas que no voy a desaparecer, no de nuevo. La niña asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Mamá dijo que dirías algo así. Sonrió levemente. También dijo que debajo de todos esos trajes caros y esa mirada seria, seguía existiendo el hombre del que se enamoró. Alejandro se puso de pie, rodeó su escritorio y tras un momento de duda extendió su mano hacia Lucía. La niña la tomó sin vacilar. ¿Tienes hambre?, preguntó él, sorprendido por la naturalidad con la que la pregunta brotó de sus labios. Lucía asintió con entusiasmo. Mucha. Llevo todo el día esperando frente al edificio. Tus guardias de seguridad me echaron 3 veces, pero soy bastante persistente. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en el rostro de Alejandro. Eso lo has heredado de tu madre, dijo con un nudo en la garganta. Vamos, conozco un lugar donde hacen los mejores churros con chocolate de Barcelona. Mientras abandonaban la Torre Montero, bajo la mirada atónita de Silvia, Alejandro sentía que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Los muros cuidadosamente erigidos durante 2 décadas, las defensas contra cualquier emoción que pudiera debilitarlo, las barreras que lo habían mantenido aislado del mundo real, todo empezaba a derrumbarse ante la presencia de esta niña, que, sin saberlo, portaba no solo su sangre, sino también la única oportunidad de redención que la vida le ofrecería. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras salían del edificio, una figura los observaba desde las sombras del estacionamiento. Javier Ordóñez, con el ceño fruncido, sacó su teléfono móvil y marcó un número. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Montero acaba de irse con una niña, y por la forma en que la miraba, me temo que nuestros planes podrían complicarse». Otro lado de la línea,
Una voz femenina, fría y autoritaria respondió con impaciencia. «Averigua quién es esa niña y qué significa para él. No podemos permitir que nada ni nadie interfiera en lo que hemos preparado durante tanto tiempo». «Sí, doña Mercedes», respondió Javier, observando cómo el lujoso coche de Alejandro desaparecía en la noche barcelonesa. «Me ocuparé personalmente». La chocolatería El Paraíso, ubicada en una estrecha callejuela del barrio gótico, era uno de esos secretos bien guardados de Barcelona. A pesar de su prestigio entre los locales, era un lugar lo suficientemente discreto como para que Alejandro Montero pudiera disfrutar de cierta privacidad. A esa hora, cercana a la medianoche, solo quedaban un par de mesas ocupadas por turistas somnolientos y una pareja de ancianos que parecían ajenos a todo lo que no fuera su conversación en susurros. Sentado frente a Lucía, Alejandro observaba, con fascinación, cómo la niña devoraba su tercera ración de churros, sumergiéndolos generosamente en el espeso chocolate caliente. Había algo hipnótico en sus gestos, en la forma en que arrugaba ligeramente la nariz al sonreír, en cómo ladeaba la cabeza cuando pensaba una respuesta. Pequeños detalles que le recordaban dolorosamente a Elena. «¿Te gusta vivir en el Raval?», preguntó, intentando iniciar una conversación que no girara exclusivamente alrededor del pasado. Lucía se encogió de hombros. «Es ruidoso y a veces un poco peligroso, pero es mi barrio. Conozco a todos los vecinos. El señor Ahmed, que tiene la tienda de especias, siempre me regala dátiles cuando paso por allí, y doña Consuelo, la florista, me deja ayudarlas a arreglar los ramos los sábados por la mañana». «Suena a que tienes buenos amigos», comentó Alejandro, sorprendido por la punzada de envidia que sintió. Él, con todo su poder y riqueza, dudaba de poder nombrar a alguien que le regalara algo sin esperar nada a cambio. «La gente del barrio se cuida entre sí», respondió Lucía con simplicidad. «No tenemos mucho, pero compartimos lo que tenemos». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Alejandro intentaba asimilar la avalancha de información y emociones que había recibido en las últimas horas. Tenía una hija que había crecido sin él, que había sufrido pérdidas que ningún niño debería enfrentar, que ahora estaba a punto de perder incluso su hogar. «Lucía», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «me gustaría conocerte mejor, saber de tu vida, de tus sueños, de lo que te gusta y lo que no. Tal vez podríamos vernos regularmente, pasar tiempo juntos y...» «¿Estás diciendo que quieres ser parte de mi vida?», interrumpió la niña, con una mezcla de esperanza y cautela en su voz. Alejandro se sorprendió a sí mismo al responder, sin vacilación. «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo». La sonrisa de Lucía iluminó la pequeña chocolatería, haciendo que el corazón de Alejandro se contrajera dolorosamente. ¿Cuántas de esas sonrisas se había perdido? ¿Cuántos primeros días de escuela, cumpleaños, navidades? «Pero hay algo que debes entender», continuó recuperando parte de su pragmatismo habitual. «Mi vida es complicada. Hay personas que podrían no estar felices con esta situación. Necesitamos ser discretos, al menos por ahora». El brillo en los ojos de Lucía se atenuó ligeramente. «¿Te avergüenzas de mí?». «No». La vehemencia de su respuesta sorprendió a ambos. «Nunca pienses eso. Estoy orgulloso de ti, de lo valiente que has sido al buscarme, de cómo has manejado todo lo que te ha tocado vivir. Es solo que hay circunstancias, personas que podrían intentar usar esta situación para hacernos daño a ambos». Lucía asintió lentamente, procesando sus palabras con una madurez impropia de su edad. «¿Te refieres a tu madre? Mamá me habló de ella. Dijo que doña Mercedes nunca la consideró suficientemente buena para ti». Alejandro se tensó. Era inquietante cómo esta niña podía leer situaciones con tanta claridad. «Mi madre tiene ideas muy tradicionales sobre lo que es adecuado para nuestra familia. Pero no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que tú y yo nos conozcamos mejor». Tras acompañar a Lucía de regreso al modesto apartamento en el Raval donde vivía con su tía Pilar, Alejandro condujo hasta su lujoso ático en el Paseo de Gracia. Pero por primera vez en años, las vistas privilegiadas de la ciudad, los
Muebles de diseño italiano y las obras de arte cuidadosamente seleccionadas le parecieron fríos, impersonales, casi hostiles. Se sirvió un whisky y, sentado en la penumbra de su terraza, terminó de leer las cartas de Elena. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, de las decisiones que nunca tomó, de la vida que pudo haber tenido. Elena había documentado el crecimiento de Lucía con meticuloso detalle. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus dibujos infantiles, algunos de los cuales estaban cuidadosamente doblados entre las páginas, sus logros escolares, sus miedos y alegrías. Todo lo que un padre debería haber presenciado. La última carta, escrita con una caligrafía temblorosa que evidenciaba el deterioro físico de Elena, contenía una dirección y un nombre: Carmen Vega, abogada, calle Diputación 287. Junto a estos datos, una breve nota. Ella tiene todos los documentos legales necesarios. Confío en ella plenamente. Protegerá los intereses de Lucía si algo sale mal. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué documentos legales? ¿Qué había planeado Elena? ¿Y quién era esta Carmen Vega? A la mañana siguiente, con profundas ojeras que evidenciaban una noche sin sueño, Alejandro se dirigió a la dirección indicada. El despacho de Carmen Vega estaba ubicado en un edificio modernista de l'Eixample, con un discreto letrero en la entrada que anunciaba Vega y Asociados, Derecho de Familia. La sala de espera, aunque modesta en comparación con las oficinas de los abogados corporativos que frecuentaba Alejandro, desprendía un aire de profesionalidad y calidez. Fotografías en blanco y negro de Barcelona decoraban las paredes y una amable recepcionista lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, quisiera ver a la señorita Vega», anunció Alejandro, incómodo por la sensación de estar fuera de su elemento. «¿Tiene cita previa?», preguntó la recepcionista consultando su agenda. «No, pero es un asunto urgente relacionado con Elena Gutiérrez y su hija Lucía». Apenas pronunció estos nombres, una puerta se abrió y una mujer de unos 35 años, vestida con un sobrio traje negro y con el cabello recogido en un moño severo, apareció en el umbral. Sus ojos oscuros, penetrantes e inteligentes, se clavaron en Alejandro con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Vaya, vaya, el gran Alejandro Montero en persona», dijo con un tono que destilaba sarcasmo. «Después de 11 años, finalmente, decide interesarse por su hija. ¡Qué conmovedor!». Alejandro se tensó. No estaba acostumbrado a que le hablaran en ese tono, y menos aún en público. Sin embargo, algo en la fiereza con que esta mujer defendía a Lucía, incluso antes de que él abriera la boca, le impidió responder con la frialdad que habría mostrado en cualquier otra circunstancia. «Señorita Vega, supongo», dijo, extendiendo su mano. «Me gustaría hablar con usted en privado, si es posible». Carmen ignoró deliberadamente su mano extendida. «Pase a mi despacho», indicó girándose sin comprobar si la seguía. Una vez dentro, Alejandro observó el espacio que reflejaba perfectamente a su dueña, organizado, funcional, sin ornamentos innecesarios, pero con detalles que revelaban una personalidad compleja. Un pequeño cactus en la ventana, fotografías de lo que parecían ser sus casos más exitosos, muchos involucrando a niños sonrientes, libros de derecho meticulosamente ordenados. «Seré directa, señor Montero», comenzó Carmen sin preámbulos, sentándose tras su escritorio. «Elena me contrató hace 3 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. Me encargó que preparara toda la documentación necesaria para proteger a Lucía en caso de que usted decidiera aparecer en su vida, o en caso de que no lo hiciera». «No sabía de la existencia de Lucía hasta ayer», se defendió Alejandro, sintiendo una mezcla de culpa e indignación. «Nunca recibí ninguna de las cartas de Elena. Un hombre con sus recursos podría haber encontrado a Elena si realmente lo hubiera deseado», replicó Carmen con dureza. «Pero dejemos eso de lado. Lo que importa ahora es Lucía. Elena me dejó instrucciones claras. Si usted aparecía y mostraba un interés genuino en conocer a su hija, debía facilitarle el proceso. Si, por el contrario, intentaba comprar su silencio o alejarla,
Debía luchar con todas las herramientas legales a mi disposición. Jamás haría algo así, protestó Alejandro, ofendido por la mera sugerencia. Carmen lo estudió en silencio durante unos segundos, como si intentara leer más allá de su fachada de empresario exitoso. Eso está por verse, respondió. Finalmente. Por ahora necesito saber cuáles son sus intenciones exactas respecto a Lucía. Alejandro respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cuáles eran sus intenciones? Él mismo apenas empezaba a procesarlo. Quiero conocerla, dijo con sinceridad. Quiero ser parte de su vida, quiero... Las palabras se atascaron en su garganta. Quiero compensar el tiempo perdido, si es que eso es posible. Carmen arqueó una ceja, claramente escéptica. ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Visitas ocasionales cuando su apretada agenda se lo permita? ¿Regalos caros para aliviar su conciencia? ¿O está dispuesto a comprometerse realmente, a estar presente en los momentos difíciles, no solo en los convenientes? Las preguntas golpearon a Alejandro como dardos certeros. Eran las mismas que él se había planteado durante la noche en vela. No lo sé, admitió, y la honestidad de su respuesta pareció sorprender a Carmen. No sé cómo ser padre. No tuve precisamente el mejor ejemplo, pero estoy dispuesto a aprender, a intentarlo, a hacer lo que sea necesario para que Lucía esté bien. Algo en la expresión de Carmen se suavizó ligeramente. Elena dijo que, bajo todas esas capas de frialdad, seguía existiendo el hombre del que se enamoró. Quiero creerle, por el bien de Lucía. ¿Conoció bien a Elena?, preguntó Alejandro, súbitamente curioso por la relación entre ambas mujeres. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Carmen. Fuimos amigas desde la universidad. Yo estudiaba Derecho mientras ella cursaba Bellas Artes. Estuve a su lado cuando nació Lucía, cuando enfermó, cuando... Su voz se quebró ligeramente. Cuando tuvo que despedirse. Me hizo prometer que cuidaría de Lucía, que me aseguraría de que tuviera lo que necesitaba. Y eso incluye a su padre si es que realmente está dispuesto a hacerlo. Alejandro sintió una punzada de celos irracional. Esta mujer había estado presente en momentos cruciales de la vida de Elena y Lucía, momentos que él jamás podría recuperar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, intentando centrarse en el futuro y no en el pasado irreparable. Carmen extrajo una carpeta de su cajón. Estos son los documentos de reconocimiento de paternidad que Elena preparó. Si los firma, estará aceptando legalmente que Lucía es su hija, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Alejandro tomó los documentos y comenzó a leerlos con atención, como haría con cualquier contrato. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, una alarma comenzó a sonar en su cabeza. Esto va más allá del reconocimiento de paternidad, observó, frunciendo el ceño. Aquí hay cláusulas sobre herencia, sobre participación en mis empresas, sobre asegurar el futuro de Lucía, completó Carmen con firmeza. Elena no quería dinero para ella, nunca lo quiso, pero se aseguró de que su hija tuviera lo que le corresponde por derecho. Alejandro dejó los papeles sobre el escritorio, repentinamente consciente de las implicaciones. Reconocer a Lucía no solo significaba aceptarla emocionalmente, sino también integrarla en su imperio empresarial, en su legado, en su apellido. Las repercusiones serían enormes, no solo a nivel personal, sino también profesional. Necesito tiempo para revisar esto con mi equipo legal, dijo, recuperando parte de su tono profesional. Carmen sonrió, pero no había calidez en su gesto. Por supuesto. Mientras tanto, me aseguraré de que Lucía esté protegida. Y señor Montero, añadió cuando él se disponía a marcharse, Elena confiaba en que haría lo correcto. Espero que no la decepcione. No de nuevo. El restaurante La Viña del Mar, situado en el exclusivo Puerto Olímpico de Barcelona, era uno de esos lugares donde las decisiones empresariales más importantes de Cataluña se tomaban entre platos de marisco fresco y copas de albariño. A las 2 de la tarde, sus mesas estaban ocupadas por ejecutivos con trajes a medida y conversaciones en voz baja sobre fusiones, adquisiciones y estrategias de mercado.
Alejandro Montero, sentado en su mesa habitual junto al ventanal, con vistas al Mediterráneo, consultaba su reloj por tercera vez en 10 minutos. Javier Ordóñez llegaba tarde, algo inusual en él. La reunión que habían acordado el día anterior se había vuelto aún más urgente tras los acontecimientos de las últimas 24 horas. No solo necesitaba discutir los asuntos pendientes del proyecto de Valencia, sino que ahora también requería el consejo de su socio y amigo sobre la situación con Lucía. Cuando Javier finalmente apareció, Alejandro notó inmediatamente que algo no iba bien. Su socio, habitualmente impecable, mostraba signos de tensión. Corbata ligeramente torcida, una mancha casi imperceptible en la manga de su camisa, y sobre todo, esa mirada evasiva que conocía demasiado bien después de 20 años trabajando juntos. «Perdona el retraso», se disculpó Javier sentándose frente a él. «El tráfico estaba imposible». «No hay problema», respondió Alejandro, haciendo un gesto al camarero para que les sirviera vino. «Tenemos mucho de qué hablar». Durante los primeros minutos, la conversación fluyó por cauces previsibles. Cifras, proyecciones, estrategias para el nuevo desarrollo inmobiliario en Valencia. Alejandro observaba a Javier con atención, notando cómo su socio parecía cada vez más incómodo, especialmente cuando mencionaba revisar personalmente los contratos con los inversores alemanes. «Hay algo más de lo que quiero hablarte», dijo finalmente Alejandro, después de que le sirvieran el primer plato. «Es un asunto personal». Javier bebió un largo trago de vino como si necesitara armarse de valor. «Te escucho. Ayer recibí una visita inesperada. Una niña llamada Lucía Gutiérrez. Es mi hija». La reacción de Javier fue casi imperceptible. Pero Alejandro, acostumbrado a leer las expresiones más sutiles durante las negociaciones, captó un destello de algo. ¿Alarma? ¿Preocupación? En sus ojos. «¿Tu hija?», repitió Javier con cautela. «No sabía que tenías una hija». «Yo tampoco, hasta ayer», respondió Alejandro, estudiando cada matiz en el rostro de su socio. «Su madre era Elena Gutiérrez. ¿La recuerdas?». Javier desvió la mirada hacia su plato. «Vagamente. Aquella chica de Bellas Artes, ¿no? De aquel verano en Cadaqués, antes de que tu padre enfermara». «Exacto. Aparentemente Elena intentó contactarme durante años. Me escribió decenas de cartas que nunca recibí. Alguien las interceptó». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier jugueteaba nerviosamente con su tenedor, evitando el contacto visual. «¿Tienes alguna idea de quién pudo hacer?» «¿Algo así?», preguntó Alejandro con un tono engañosamente casual. «Tu madre, supongo», respondió Javier rápidamente, casi con alivio por tener una respuesta preparada. «Doña Mercedes siempre fue protectora contigo, especialmente después de lo de tu padre». Alejandro asintió lentamente. «Eso pensé yo también, pero hay algo que no encaja. Algunas de esas cartas se enviaron directamente a la oficina, no a la casa familiar. Mi madre no tenía acceso directo a mi correspondencia profesional». La tensión de Javier era ahora palpable. Una gota de sudor recorría su sien a pesar del aire acondicionado del restaurante. «Quizás Silvias», comenzó, pero Alejandro lo interrumpió. «Silvia solo lleva 15 años conmigo. Algunas cartas son anteriores a su llegada». Alejandro hizo una pausa deliberada. «Es curioso, ahora que lo pienso, tú eras la única persona con acceso a mi correspondencia en aquella época. Eras mi mano derecha, mi persona de confianza». El rostro de Javier palideció visiblemente. «Alejandro, yo nunca... ¿Qué?» «Javier». La voz de Alejandro adquirió un filo peligroso. «¿Nunca ocultarías información vital para mí? ¿Nunca tomarías decisiones a mis espaldas? ¿Nunca me traicionarías?» El camarero se acercó para servir el segundo plato, pero una mirada de Alejandro bastó para que se retirara discretamente. «No es lo que piensas», dijo Javier con voz apenas audible. «¿Y qué es lo que pienso exactamente?» Alejandro mantenía un tono controlado, pero sus ojos desprendían una frialdad glacial. «Porque lo que pienso es que mi supuesto amigo, mi socio de toda la vida, me ocultó deliberadamente la existencia de mi propia hija. Lo que pienso
es que alguien en quien confiaba plenamente ha estado manipulando mi vida durante décadas. Javier. Dejó caer los hombros, como si un peso invisible lo aplastara. Fue tu madre, confesó finalmente. Doña Mercedes me contactó cuando llegó la primera carta. Me dijo que era por tu bien, que aquella chica solo quería tu dinero, que arruinaría tu futuro, el legado de tu padre. Me convenció de que te estaba protegiendo. ¿Protegiendo? La incredulidad en la voz de Alejandro era apenas contenida. ¿De mi propia hija? ¿De la mujer que amaba? Eras joven. La empresa estaba en una posición vulnerable tras la muerte de tu padre. Un escándalo, un hijo ilegítimo, habría ahuyentado a los inversores conservadores que necesitábamos. Así que decidiste por mí, dijo Alejandro, cada palabra cargada de resentimiento. Tú y mi madre jugaron a ser dioses con mi vida. Y ahora, 20 años después, me entero de que tengo una hija que ha crecido sin padre, que ha pasado necesidades mientras yo acumulaba fortunas, que ha perdido a su madre mientras yo vivía en mi torre de marfil, ignorante de todo. Javier intentó hablar, pero Alejandro levantó una mano para silenciarlo. Hay algo más, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos. No es solo sobre Lucía y Elena. El sudor en la frente de Javier era ya evidente. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y lo deslizó por la mesa hasta Alejandro. «Mira la galería», dijo con voz derrotada. Alejandro tomó el dispositivo con recelo. Las primeras imágenes eran documentos internos de Grupo Montero, documentos confidenciales que no deberían estar en un teléfono personal. Contratos, acuerdos, extractos bancarios. Al seguir deslizando, encontró fotografías de reuniones clandestinas. Javier con representantes de la competencia, con políticos conocidos por sus vínculos con la corrupción, con individuos que Alejandro reconoció del submundo financiero. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Llevo 5 años desviando fondos», confesó Javier, sin atreverse a mirar a Alejandro a los ojos. «Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores, falsificación de contratos, sobornos a funcionarios para obtener licencias, cuentas offshore. Todo empezó como algo puntual, una emergencia personal, pero luego se convirtió en costumbre», completó Alejandro, sintiendo cómo una fría claridad se apoderaba de su mente. «¿Cuánto?» «Casi 80 millones de euros en total». La cifra cayó como una losa. No era la cantidad en sí, aunque considerable, lo que provocó que Alejandro sintiera náuseas. Era la magnitud de la traición, la extensión de la mentira, la comprensión repentina de que toda su vida había sido construida sobre arenas movedizas. «El proyecto de Valencia», comenzó Alejandro, conectando puntos rápidamente. «No hay proyecto de Valencia», confirmó Javier, su voz apenas un susurro. «El terreno está contaminado. Los permisos son falsos, los inversores alemanes no existen. Era mi última jugada para cubrir los agujeros anteriores». Alejandro cerró los ojos un momento, intentando contener la ira que amenazaba con desbordarse. Cuando los abrió, su mirada era la de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. «¿Mi madre está al tanto?». Javier dudó visiblemente antes de responder. «Ella sospecha algo. No conoce los detalles, pero hace un año, cuando empezaste a mostrar interés en revisar personalmente las cuentas del grupo, fue ella quien sugirió que te distrajera. Y aparentemente lo has hecho bien», dijo Alejandro con amargura. «También que ahora Grupo Montero está al borde del colapso y yo ni siquiera lo sabía». «Aún podemos solucionarlo», se apresuró a decir Javier. «Tengo contactos. Podemos reestructurar, obtener financiación de emergencia». «No». La palabra, aunque pronunciada en voz baja, cayó como un mazo sobre la mesa. «Se acabó, Javier. Todo esto se acabó». Alejandro se levantó con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Dejó varios billetes sobre la mesa, más que suficientes para cubrir una comida que ninguno había tocado. «Tienes 24 horas», dijo, inclinándose ligeramente hacia su antiguo amigo. 24 horas para reunir toda la documentación, confesar ante la junta directiva y entregarte a las autoridades. Si no lo haces,
te destruiré de formas que ni siquiera puedes imaginar. Alejandro, por favor, suplicó Javier, el terror evidente en su rostro. Hemos sido amigos durante 30 años. Todo lo que hice, lo hice pensando que era lo mejor para... No te atrevas, interrumpió Alejandro, su voz cargada de desprecio. No te atrevas a decir que lo hiciste por mí. Me robaste mi dinero, mi confianza y, lo que es peor, me robaste la oportunidad de conocer a mi hija, de estar con la mujer que amaba. No hay perdón posible para eso. Sin esperar respuesta, Alejandro salió del restaurante, sintiendo las miradas curiosas de los otros comensales que habían captado fragmentos de la tensa conversación. Una vez en la calle, respiró profundamente el aire salado del Mediterráneo, intentando aclarar sus pensamientos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Silvia. Urgente. Doña Mercedes está en la oficina. Dice que necesita verte. Inmediatamente. Alejandro esbozó una sonrisa sin humor. Por supuesto, el círculo de traiciones no estaría completo sin una confrontación con la arquitecta original de toda esta farsa. Su madre, la mujer que lo había moldeado a su imagen y semejanza, que había sacrificado su felicidad en el altar de las apariencias y el poder. Mientras conducía hacia la Torre Montero, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en décadas, sentía algo parecido a la libertad. Su imperio se derrumbaba, su fortuna estaba comprometida, su reputación pendía de un hilo. Y, sin embargo, en medio de ese caos, había encontrado algo infinitamente más valioso: la verdad. Y con ella, la oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino también la relación con una hija que nunca supo que tenía. Al entrar en el edificio que llevaba su apellido, Alejandro notó las miradas inquietas de los empleados. Las noticias viajaban rápido en el mundo empresarial, y probablemente los rumores sobre problemas financieros ya estaban circulando. No le importó. Su mente estaba fija en la confrontación que le esperaba en el último piso, donde su madre aguardaba con la arrogancia de quien jamás ha sido cuestionada. El ascensor se detuvo con un suave pitido. Al abrirse las puertas, Alejandro vio a doña Mercedes Montero sentada en su propio despacho, como si el espacio le perteneciera por derecho. A sus 75 años, seguía siendo una mujer imponente, cabello perfectamente teñido en un tono castaño oscuro, maquillaje impecable, joyas discretas pero costosas, y esa postura rígida que denotaba una vida dedicada a mantenerlas apariencias a cualquier precio. «Madre», saludó Alejandro con frialdad, cerrando la puerta tras de sí. «Qué sorpresa verte aquí». Doña Mercedes lo estudió con ojos críticos, como evaluando un activo problemático. «He hablado con Javier», dijo sin preámbulos. «Me ha contado todo». «¿Todo?». Alejandro se sentó frente a ella, en el lugar que normalmente ocupaban sus visitantes, un pequeño acto de rebeldía. «Me pregunto qué definición de todo manejas, madre». «No estoy para juegos, Alejandro. Sé que esa niña te ha encontrado. Sé que has estado con ella. Y sé que ahora estás al tanto de los problemas financieros del grupo». «Problemas financieros», repitió Alejandro con una risa carente de humor. «Qué forma tan elegante de describir el fraude sistemático, el desvío de fondos y la traición de las dos personas en quienes más confiaba». Doña Mercedes Montero mantuvo la compostura, como había hecho durante toda su vida. Su rostro, un lienzo perfecto de autocontrol, apenas traicionó el destello de irritación que le provocaron las palabras de su hijo. «Siempre tan dramático, Alejandro», respondió con un tono que combinaba condescendencia y fastidio. «Las cosas nunca son tan simples como parecen. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el bien de la familia, por preservar lo que tu padre construyó con tanto esfuerzo». «¿Mi padre?». Alejandro se levantó, incapaz de contener la energía que bullía dentro de él. «No te atrevas a usar su memoria como excusa. Él construyó esta empresa desde cero, con trabajo honesto, con principios. Lo que tú y Javier habéis hecho es exactamente lo contrario de lo que él defendía». Doña Mercedes suspiró, como quien se ve obligado a explicar algo evidente a un niño particularmente obtuso.
Tu padre era un idealista, Alejandro, un hombre brillante, sin duda, pero demasiado rígido en sus convicciones. El mundo no funciona. Así nunca lo ha hecho. Para sobrevivir en los negocios a veces hay que adaptarse. ¿Adaptarse? La incredulidad teñía cada sílaba. ¿Así llamas a ocultar la existencia de mi hija? ¿A conspirar con mi socio para desviar millones? ¿A construir toda esta farsa? La matriarca de los Monteros se levantó también, enfrentándose ya a su hijo con la fuerza de quien ha librado batallas mucho más duras a lo largo de su vida. Esa chica, Elena, habría sido tu ruina, espetó, abandonando por fin su fachada de calma. Una artista sin futuro, sin conexiones, sin nada que aportar a esta familia más que escándalos y complicaciones. Cuando llegó su carta, cuando supe que estaba embarazada, hice lo que cualquier madre haría: proteger a su hijo, proteger nuestro legado. No tenías derecho, respondió Alejandro, su voz peligrosamente baja. No tenías derecho a decidir por mí, a robarme la oportunidad de conocer a mi hija, de estar con la mujer que amaba. ¿Amor? Doña Mercedes soltó una risa amarga. El amor es un lujo, Alejandro. Un lujo que personas como nosotros no podemos permitirnos. Los Montero no se construyeron sobre sentimientos, se construyeron sobre decisiones estratégicas, alianzas convenientes, matrimonios ventajosos. Un pensamiento repentino atravesó la mente de Alejandro como un relámpago. Las últimas palabras de su madre habían activado una conexión, un recuerdo que llevaba décadas dormido en los rincones de su memoria. Como tu matrimonio con mi padre, dijo lentamente, observando con atención la reacción de doña Mercedes. Un matrimonio ventajoso, ¿no es así? La hija de una familia aristocrática venida a menos, con el hijo de un industrial en ascenso. Una alianza perfecta. Algo cambió en los ojos de su madre. Un velo pareció descorrerse, revelando por un instante una vulnerabilidad que Alejandro jamás había visto en ella. Tu padre me dio una buena vida, respondió con rigidez. Me respetó, me dio posición, estabilidad. No todos tienen la suerte de conseguir tanto. Pero no lo amabas, presionó Alejandro, avanzando hacia un territorio que siempre había estado vedado. No era él a quien realmente querías. El silencio que siguió fue espeso, cargado de secretos largamente guardados. Doña Mercedes se acercó al ventanal, dando la espalda a su hijo, su postura aún impecable pero con un casi imperceptible temblor en los hombros. Hubo alguien, admitió finalmente, su voz apenas audible, antes de conocer a tu padre. Un músico, un pianista sin un céntimo pero con un talento extraordinario. Mis padres, por supuesto, se opusieron. Yo tenía 18 años, él 23, cuando les dije que estaba embarazada. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Embarazada?, repitió, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Doña Mercedes se giró lentamente. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro vio lágrimas en los ojos de su madre, lágrimas que ella se negaba a dejar caer. Un niño, continuó, como si una vez iniciada la confesión fuera imposible detenerla. Mis padres lo arreglaron todo con discreción. Me enviaron a una finca en Asturias, lejos de Madrid, lejos de los rumores. Cuando nació, lo entregaron a una familia adoptiva. Yo ni siquiera pude verlo. 3 meses después, estaba comprometida con Fernando Montero, un partido adecuado, un hombre respetable dispuesto a pasar por alto mi indiscreción juvenil a cambio de los contactos y el apellido de mi familia. Alejandro se dejó caer en la silla, aturdido. «Tengo un hermano», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Un hermano del que nunca supe nada». «Medio hermano», corrigió doña Mercedes automáticamente, recuperando parte de su frialdad. Habitual. Y fue lo mejor para todos. Esa criatura creció en una familia estable lejos del escándalo. Yo pude rehacer mi vida de forma honorable. Y 1 año después, naciste tú, el verdadero heredero de los Montero. «¿Lo verdadero?». La indignación volvió a arder en el pecho de Alejandro. ¿Y qué hay de él? ¿Qué hay de ese niño que crecería preguntándose por qué fue abandonado?
¿Por qué no era lo suficientemente bueno para que su madre luchara por él? Doña Mercedes palideció visiblemente. No tienes derecho a juzgarme, Alejandro. No sabes lo que era ser mujer en aquella época, las presiones, las expectativas. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y luego me hiciste lo mismo a mí, respondió Alejandro, viendo con claridad cegadora el patrón que había definido su vida. Te aseguraste de que yo repitiera tu historia, de que también renunciara a mi hijo por mantener las apariencias, por el maldito apellido Montero. Lo hice para protegerte, insistió doña Mercedes, para que no cometieras mis mismos errores. No, madre, lo hiciste para que no expusiera tus propios miedos, tus propias culpas. Te aterraba que yo eligiera un camino diferente, que me atreviera a hacer lo que tú no pudiste, luchar por la persona que amaba, por mi familia. Un silencio pesado se instaló entre ellos, denso con las verdades recién desenterradas, con el peso de decisiones que habían alterado el curso de múltiples vidas a lo largo de generaciones. ¿Lo has buscado alguna vez?, preguntó finalmente Alejandro. ¿A mi hermano? Doña Mercedes desvió la mirada, un gesto inusualmente vulnerable en ella. Lo intenté hace unos años cuando tu padre falleció. Contraté a un investigador privado. Lo encontró en Valencia. ¿Valencia? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Vive en Valencia? Vivía, corrigió su madre. El investigador descubrió que murió en un accidente hace 15 años, pero dejó una hija pequeña, mi nieta, tu sobrina. Alejandro cerró los ojos intentando asimilar esta nueva revelación. ¿Y no hiciste nada? ¿No contactaste con ella? ¿Qué podía decirle? La voz de doña Mercedes sonaba repentinamente agotada, despojada de su habitual firmeza. ¿Que soy la abuela? ¿Que nunca se preocupó por su padre? ¿Que lo abandoné antes de que naciera por mantener las apariencias sociales? Algunas heridas es mejor no abrirlas, Alejandro. Te equivocas, respondió él con firmeza. Algunas heridas necesitan abrirse precisamente para poder sanar. ¿Cómo se llama? ¿Mi sobrina? Doña Mercedes dudó un momento antes de responder. Carmen Vega. El impacto fue como un puñetazo físico. Alejandro se quedó sin aliento, incapaz de procesar completamente esta coincidencia imposible, esta vuelta de tuerca del destino que parecía sacada de una novela mal escrita. Carmen Vega, repitió incrédulo. La abogada de Elena, la amiga que prometió proteger a Lucía. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de su madre. ¿La conoces? Me reuní con ella esta mañana, respondió Alejandro, su mente trabajando frenéticamente para encajar todas las piezas de este rompecabezas familiar. Es la albacea del testamento de Elena, la persona designada para velar por los intereses de Lucía. Doña Mercedes se dejó caer en la silla, visiblemente afectada. El destino tiene un sentido del humor retorcido, murmuró. De todos los abogados de Barcelona, Elena tuvo que elegir precisamente a ella. ¿Ella lo sabe?, preguntó Alejandro. ¿Sabe Carmen que es tu nieta, que somos familia? No, respondió doña Mercedes. El investigador solo me proporcionó información básica, su nombre, profesión, dirección. Nunca di el paso de contactarla. Supongo que, como tú has dicho, soy una cobarde cuando se trata de enfrentar las consecuencias de mis actos. Por primera vez en toda la conversación, Alejandro sintió algo parecido a la compasión hacia su madre. Bajo esa fachada de hierro, bajo ese exterior implacable, había una mujer que también había sufrido, que había tomado decisiones terribles, movida por el miedo y las convenciones de su época. Somos más parecidos de lo que me gustaría admitir, dijo Alejandro con un suspiro. Ambos hemos permitido que el miedo dirija nuestras vidas, que los convencionalismos sociales nos dicten lo que debemos sentir, a quién debemos amar. La diferencia, respondió doña Mercedes con una sonrisa triste, es que tú aún estás a tiempo de romper el ciclo. Alejandro miró a su madre con nuevos ojos, reconociendo por primera vez a la mujer detrás de la matriarca, a la joven que una vez soñó con una vida diferente, con un amor que las circunstancias le arrebataron. No lo entiendo, dijo, frunciendo.
el ceño. Si tú misma te arrepientes de tus decisiones, ¿por qué insististe en que yo siguiera el mismo camino? ¿Por qué me separaste de Elena, de mi hija? Doña Mercedes guardó silencio un momento, como si buscara dentro de sí misma una respuesta que realmente pudiera justificar sus actos. Supongo que es más fácil convencerse de que uno hizo lo correcto si puede ver ese mismo patrón repetido y validado, admitió finalmente. Si tú eras feliz siguiendo el camino que yo te tracé, entonces mis propias decisiones quedaban justificadas. Es egoísta, lo sé, pero el dolor nos vuelve egoístas, Alejandro. El miedo nos hace aferrarnos a lo que creemos que nos protegerá, aunque en realidad nos esté destruyendo lentamente. El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lucía. ¿Podemos vernos hoy? Tengo algo importante que contarte. Alejandro miró la pantalla, luego a su madre y tomó una decisión. Tengo que irme, dijo guardando el teléfono. Mi hija me necesita. Doña Mercedes asintió lentamente. Ve con ella, no cometas mis errores. ¿Qué harás con todo esto?, preguntó Alejandro, señalando vagamente a su alrededor, refiriéndose no solo a la oficina, sino a toda la situación. El fraude de Javier, la empresa al borde del colapso, los secretos familiares que amenazaban con salir a la luz. Lo que debía ser hace décadas, respondió su madre con una repentina determinación. Enfrentar la verdad, asumir las consecuencias. Javier no es el único culpable aquí. Yo sabía más de lo que he admitido. Cerré los ojos ante evidencias que no quería ver. Ya es hora de que esta familia deje de construir su fortuna sobre mentiras. Alejandro se acercó a su madre y en un gesto que sorprendió a ambos, la abrazó brevemente. No recordaba la última vez que habían compartido un momento así de íntimo, de vulnerable. Hay una reunión de la junta directiva mañana, dijo separándose. Estaré allí. Afrontaremos esto juntos. Mientras salía del despacho, Alejandro sentía una extraña mezcla de emociones, dolor por el tiempo perdido, rabia por las manipulaciones, pero también, sorprendentemente, un atisbo de esperanza. Quizás de este caos, de este derrumbe total de todo lo que había creído sólido, podría surgir algo nuevo, algo auténtico. En el ascensor, revisó nuevamente el mensaje de Lucía. Había algo en su tono que le provocaba inquietud. Tengo algo importante que contarte. ¿Qué podría ser? ¿Habría ocurrido algo en casa de su tía? ¿Estaría relacionado con los documentos que Carmen Vega le había mostrado esa mañana? Carmen Vega, su sobrina. La idea aún le resultaba completamente surrealista. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que el hombre al que consideraba un adversario, el padre ausente al que había juzgado durante años, era en realidad su tío? ¿Y cómo afectaría esto a su relación con Lucía? Mientras conducía hacia el Raval, donde había acordado encontrarse con su hija, Alejandro intentaba ordenar sus pensamientos, prepararse para lo que fuera que le esperaba. En menos de 48 horas, toda su existencia había dado un vuelco completo. Su imperio financiero se tambaleaba. Su familia se revelaba más compleja y fragmentada de lo que jamás hubiera imaginado, y en medio de todo ese caos, una niña de 11 años esperaba respuestas, esperaba un padre que hasta ahora no había existido para ella. Al doblar la esquina de la calle donde vivía la tía de Lucía, Alejandro vio algo que lo hizo frenar bruscamente. Frente al modesto edificio estaba aparcado un coche que conocía bien, el BMW negro de Carmen Vega, y junto al vehículo, hablando animadamente, estaban Lucía y Carmen, ajenas a su presencia. Alejandro apagó el motor y se quedó observándolas un momento. La abogada y la niña, su sobrina y su hija, dos personas conectadas por hilos invisibles que ni ellas mismas conocían aún. Dos vidas marcadas por ausencias que él, directa o indirectamente, había provocado. Era el momento de la verdad. El momento de dejar de esconderse, de enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas y no tomadas, de romper de una vez por todas el ciclo de secretos y mentiras que había definido a la familia Montero durante generaciones. El pequeño apartamento del Raval olía a canela y limón.
Lucía se movía por la cocina con familiaridad, preparando té para los tres, mientras Carmen y Alejandro se observaban en un silencio cargado de tensión. Sentados en un sofá desgastado pero limpio, parecían dos combatientes, evaluándose antes del enfrentamiento final. «Gracias por venir tan rápido», dijo Lucía, colocando 3 tazas humeantes sobre la mesa de centro. «La tía Pilar está trabajando, doble turno hoy, así que tenemos la casa para nosotros». Alejandro asintió, intentando ignorar la mirada penetrante de Carmen. Había algo en sus ojos oscuros, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño, que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Cómo no lo había notado antes? El parecido con su madre, con la joven Mercedes que aparecía en las fotografías antiguas, era sutil pero innegable. «Lucía me ha contado que se han visto varias veces esta semana», comentó Carmen, rompiendo finalmente el silencio. «Dice que la has llevado al acuario, al Parque Güell y a la Torre Montero», añadió Lucía con entusiasmo. «Papá me mostró su despacho, tiene vistas de toda Barcelona. Y conocí a Silvia, su asistente, me dio caramelos y me enseñó fotos de sus nietos». El término papá, pronunciado con tanta naturalidad, provocó una emoción contradictoria en Alejandro. Por un lado, una calidez indescriptible. Por otro, una punzada de culpa por todos los años perdidos, por todas las veces que Lucía había necesitado un padre y él no había estado allí. «Parece que se están conociendo», observó Carmen, su tono profesional apenas ocultando una nota de recelo. «Me alegro, pero me preocupa la falta de estructura legal en esta relación. Los documentos que le mostré, señor Montero». «Alejandro», la corrigió él. «Por favor, llámame Alejandro, y sobre los documentos he estado pensando mucho en ellos». Carmen arqueó una ceja, claramente sorprendida por el cambio en su tono. La última vez que se habían visto en su despacho, él había sido el poderoso empresario, frío y calculador, analizando cada cláusula con la precisión de un cirujano. Ahora parecía diferente, más vulnerable, más humano. «He tomado una decisión», continuó Alejandro mirando directamente a Lucía. «Voy a firmar el reconocimiento de paternidad, sin condiciones, sin modificaciones, tal como Elena lo preparó». Los ojos de Lucía se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó él con una sonrisa suave. «Pero hay algo más que necesito contarles a ambas, algo que he descubierto recientemente y que cambia muchas cosas». Carmen se tensó visiblemente. Su instinto profesional le advertía que se avecinaba alguna complicación, alguna maniobra legal que podría perjudicar a Lucía. «¿De qué se trata?» Alejandro respiró hondo. ¿Cómo explicar algo que él mismo apenas comenzaba a asimilar? ¿Cómo desenredar esta madeja de secretos familiares sin causar más dolor? «Mi empresa, Grupo Montero, está pasando por una crisis financiera grave», comenzó, optando por la verdad más sencilla primero. «Mi socio ha estado desviando fondos durante años. Es posible que enfrentemos una investigación, puede que incluso una quiebra». Carmen frunció el ceño, claramente confundida por esta revelación aparentemente desconectada de Lucía. «Lo que quiero decir», continuó Alejandro, «es que el patrimonio que Elena quería asegurar para Lucía a través de esos documentos puede que no exista en un futuro cercano, o al menos no en la magnitud que ella esperaba». «A mí no me importa el dinero», intervino Lucía con esa franqueza desconcertante tan propia de ella. «Mamá tampoco lo hacía. Ella solo quería que te conociera, que supieras de mí». «Lo sé, cariño», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con que el término afectuoso había brotado de sus labios. «Y eso es precisamente lo que hace que todo esto sea aún más injusto. Elena nunca buscó mi fortuna, solo mi presencia, y eso es lo único que no le di». «No fue su culpa», dijo Lucía colocando su pequeña mano sobre la de Alejandro. «Mamá me explicó que usted nunca recibió sus cartas, que alguien las interceptó». «Sí, alguien las interceptó», confirmó Alejandro, mirando ahora directamente a Carmen. «Mi madre, principalmente, y mi socio Javier Ordóñez».
Conspiraron a mis espaldas para protegerme, según ellos, de una relación que consideraban inconveniente, para mantener intacto el prestigio de los Montero, el legado familiar. Carmen entrecerró los ojos procesando esta información. «Eso es despreciable», dijo finalmente. «Interferir de esa manera en la vida de alguien, privar a una niña de su padre». «Lo es», concordó Alejandro. «Pero lo más sorprendente es que mi madre, doña Mercedes, no hacía más que repetir un patrón que la había marcado a ella misma décadas atrás». Con cuidado eligiendo cada palabra, Alejandro relató la historia que su madre le había confesado esa misma mañana. El amor prohibido de juventud, el embarazo oculto, el hijo dado en adopción, el matrimonio de conveniencia con Fernando Montero. A medida que hablaba, notaba cómo Carmen palidecía gradualmente, cómo sus manos se tensaban alrededor de la taza de té, ahora olvidada y fría. Ese niño, el hijo que mi madre dio en adopción, creció en Valencia, continuó Alejandro, observando atentamente la reacción de Carmen. Se convirtió en músico como su padre biológico. Tuvo una vida modesta, pero según me contó mi madre, feliz, hasta que falleció en un accidente hace 15 años. ¿Por qué me está contando todo esto?, interrumpió Carmen, su voz apenas un susurro. Algo en su mirada, una mezcla de confusión y naciente comprensión, indicaba que comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía esta historia. Porque ese hombre, el hijo de mi madre, mi medio hermano, era tu padre, Carmen, Rafael Vega, lo que significa que tú y yo... No, cortó Carmen, poniéndose bruscamente de pie. Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó... Él siempre dijo que sus padres biológicos habían muerto, que no tenía familia. Probablemente eso es lo que le dijeron sus padres adoptivos, respondió Alejandro con suavidad. O quizás él mismo prefirió creer esa versión para protegerse del dolor del abandono. Lucía observaba el intercambio con ojos muy abiertos, captando gradualmente las implicaciones. Espera, eso significa que Carmen y yo somos familia. Primas, confirmó Alejandro. Carmen es mi sobrina, la hija de mi medio hermano. Un silencio denso, casi palpable, se instaló en la pequeña sala. Carmen se había acercado a la ventana, dándoles la espalda, sus hombros rígidos, con una tensión visible. Lucía miraba a uno y otro, intentando procesar esta nueva y sorprendente conexión. «Mi padre tocaba el piano», dijo finalmente Carmen, su voz quebrada por la emoción contenida. «Era profesor de música en el Conservatorio de Valencia. Siempre dijo que había heredado su talento de alguien, aunque nunca supo de quién. Mi madre me contó que su primer amor, tu abuelo biológico, era pianista», respondió Alejandro. «Un hombre llamado Mateo Sanz, un talento extraordinario, según ella. Tocaba en los cafés de Madrid mientras estudiaba en el conservatorio». Carmen se giró lentamente. Había lágrimas en sus ojos, pero también una dureza, una resistencia a aceptar completamente lo que escuchaba. ¿Y debo creer todo esto así, sin más? ¿La palabra de un hombre que hasta hace una semana ni siquiera reconocía a su propia hija? «No», respondió Alejandro con calma. «No tienes por qué creerme a mí, pero mi madre está dispuesta a reunirse contigo, a contarte todo lo que sabe, a responder cualquier pregunta que tengas. Ha vivido décadas con este secreto, con este remordimiento. Ahora quieres, no sé si redención es la palabra correcta, pero al menos quiere la verdad». «La verdad», repitió Carmen con amargura. «La verdad es que pasé mi adolescencia cuidando a un padre enfermo, trabajando después de clase para ayudar con las facturas médicas. La verdad es que tuve que luchar por cada oportunidad, por cada paso en mi carrera. Mientras tanto, mi supuesta abuela vivía en la opulencia, mi supuesto tío amasaba una fortuna, y ahora debo sentirme agradecida porque finalmente deciden reconocer mi existencia». Alejandro bajó la mirada, reconociendo la justicia en sus palabras, el peso de un privilegio que jamás había cuestionado, de una fortuna construida sobre secretos y negaciones. «No espero gratitud ni perdón», dijo finalmente. «Solo quería que supieras la verdad, que entendieras por qué el destino, o lo que sea,
te puso precisamente a ti en el camino de Lucía. ¿Por qué, de todos los abogados de Barcelona, Elena eligió a la sobrina del hombre que nunca conoció, a su hija? Elena no sabía nada de esto, intervino Lucía, sorprendiendo a ambos adultos. Ella me contó que conoció a Carmen en una exposición de arte. Carmen había ido a buscar cuadros para decorar su nuevo despacho y le gustó especialmente uno de mamá. Hablaron, se hicieron amigas, fue coincidencia. O quizás no, murmuró Carmen secándose discretamente una lágrima. Tu madre siempre decía que no existían las coincidencias, solo caminos que estaban destinados a cruzarse. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, menos tenso esta vez, más reflexivo. Lucía, con esa capacidad asombrosa de los niños para adaptarse a las situaciones más complejas, fue la primera en romperlo. Entonces, ¿somos una familia ahora? ¿Tú, yo y Carmen? La pregunta tan simple y a la vez tan profunda flotó en el aire cargado de emociones del pequeño apartamento. Alejandro miró a Carmen, buscando en su rostro algún indicio de cómo responder. Es complicado, Lucía, dijo finalmente la abogada, sentándose nuevamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, para verificar esta historia. Por supuesto, asintió Alejandro. Tómate el tiempo que necesites. Los documentos, las pruebas, todo está a tu disposición, y mi madre está dispuesta a someterse a una prueba de ADN si eso te ayuda a aceptar la verdad. Carmen asintió, lentamente, su mente analítica, recuperando gradualmente el control sobre las emociones que amenazaban con desbordarla. Aprecio eso, pero independientemente de lo que descubra, mi prioridad sigue siendo Lucía y su bienestar. El mío también, afirmó Alejandro con firmeza. Y es precisamente por eso que necesitaba contarles sobre la situación financiera del Grupo Montero. En los próximos días, probablemente verán noticias, rumores, especulaciones sobre mí y la empresa. Quiero que Lucía esté preparada, que entienda lo que está pasando. ¿Van a ir a prisión?, preguntó Lucía con una franqueza desconcertante. ¿Como en las películas? Alejandro no pudo evitar una sonrisa triste ante la pregunta directa. No, cariño, al menos yo no. No he cometido ningún delito, aunque quizás haya sido negligente al no vigilar más de cerca lo que hacía mi socio. Pero Javier, él sí, tendrá que enfrentar a la justicia. ¿Y qué pasará con la empresa? ¿Con todos los que trabajan allí? La preocupación en la voz de Lucía era genuina, demostrando una vez más esa empatía que, Alejandro estaba seguro, había heredado de Elena. Estamos trabajando en un plan, respondió, sorprendido por la inclusión inconsciente de su madre en ese estamos. Intentaremos salvar todos los empleos posibles, reestructurar la empresa, empezar de nuevo con bases más sólidas, más transparentes. Carmen observaba este intercambio con una mezcla de escepticismo y reluctante admiración. El hombre sentado, frente a ella, era muy diferente del empresario arrogante que había esperado encontrar días atrás. Había una vulnerabilidad en él, una honestidad cruda que resonaba con algo profundo dentro de ella. Lo que dije antes sigue en pie, anunció Alejandro, volviendo a dirigirse a ambas. Firmaré los documentos de reconocimiento de paternidad tal como están. Lucía es mi hija y merece todo lo que Elena quería para ella. Si el Grupo Montero sobrevive a esta crisis, ella tendrá su parte. Si no, reconstruiremos desde cero. Juntos, repitió Lucía, su rostro iluminándose con una sonrisa que por un instante fugaz le recordó dolorosamente a Elena. Carmen suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que delataba su agotamiento emocional. Todo esto es abrumador. Necesito tiempo. Necesito pensar. Lo entiendo, respondió Alejandro, pero hay algo más que me gustaría proponer, si me lo permites. La abogada lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Te escucho. La situación de Lucía con su tía Pilar es precaria. Según me ha contado, están considerando enviarla a vivir con una prima en Alicante. Es cierto, confirmó Carmen. El marido de Pilar perdió su trabajo hace 3 meses. Apenas pueden mantenerse ellos mismos, y mucho menos a Lucía.
«Quiero que Lucía venga a vivir conmigo», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su decisión. «En mi apartamento hay espacio de sobra. Podría tener su propia habitación. Estaría cerca de su escuela actual. No tendría que adaptarse a un entorno completamente nuevo». Los ojos de Lucía se abrieron como platos, una mezcla de esperanza y cautela en su mirada. «¿Vivir contigo, en el Paseo de Gracia?» «Sí, pero...» Alejandro dudó, consciente de lo que estaba a punto de proponer. «Creo que necesitaríamos ayuda. Alguien que conozca a Lucía, que entienda sus necesidades, que pueda guiarme en este nuevo rol como padre. Alguien en quien ella confíe». Ambas lo miraron, Lucía con creciente emoción, Carmen con comprensión gradual de lo que estaba sugiriendo. «Carmen», continuó Alejandro, «sé que apenas nos conocemos, que tienes razones para desconfiar de mí, que esta supuesta conexión familiar aún está por verificar, pero Elena confiaba en ti, Lucía confía en ti, y yo quiero aprender a confiar también. ¿Considerarías mudarte al apartamento, al menos temporalmente? Hay un estudio independiente, con entrada propia. Podrías supervisar la transición, asegurarte de que Lucía esté bien, mantener tu independencia profesional y personal». La propuesta quedó flotando en el aire, tan inesperada que Carmen parecía literalmente sin palabras. Lucía, por su parte, no pudo contener su entusiasmo. 6 meses después, el sol de la tarde bañaba la terraza del ático en el Paseo de Gracia, proyectando sombras alargadas sobre los muebles de exterior y las plantas, que ahora adornaban lo que antes fuera un espacio austero y poco utilizado. Alejandro observaba la escena desde la puerta de cristal. Lucía, concentrada en su tarea de pintura, manchas de colores adornando sus mejillas y su camiseta de Barcelona. Carmen, revisando documentos en la mesa de jardín, sus gafas de lectura, deslizándose ocasionalmente por su nariz. Y sorprendentemente, doña Mercedes observando con atención el lienzo de su nieta, ofreciendo comentarios ocasionales con una delicadeza que, 6 meses atrás, habría parecido completamente ajena a su carácter. «El azul ultramar quedaría mejor para el cielo», sugería la anciana, señalando con mano ligeramente temblorosa la paleta de colores. «Tu madre siempre decía que el secreto de un buen paisaje está en el cielo». Lucía asintió con seriedad, absorbiendo el consejo como lo hacía con todo lo relacionado con Elena. «¿Conociste bien a mamá?» Doña Mercedes esbozó una sonrisa triste. «No tan bien como me habría gustado, querida. Nos vimos pocas veces y siempre en circunstancias tensas, pero reconocía su talento. Sus cuadros tenían alma». «Como los tuyos», intervino Alejandro, avanzando hacia ellas con una bandeja de refrescos. «Tienes el don de tu madre». Lucía sonrió, iluminando su rostro de una manera que seguía provocando en Alejandro esa mezcla de alegría y dolor. Cada día descubría nuevos gestos, nuevas expresiones que la niña había heredado de Elena. Pequeños recordatorios de lo que había perdido, pero también de lo que milagrosamente había recuperado. El Museo de Arte Contemporáneo ha confirmado la exposición retrospectiva de Elena para octubre, anunció Carmen, levantando la vista de sus documentos. «Quieren incluir también algunas obras de Lucía, si estás de acuerdo». La niña saltó de su asiento, manchando accidentalmente la mesa con pintura verde. «¿En serio? ¿Un museo de verdad quiere mis pinturas?» «Un museo de verdad», confirmó Carmen con una sonrisa. «Parece que el talento corre en la familia». Familia. La palabra aún resonaba de manera extraña, casi mágica entre ellos. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde reveladora en el apartamento del Raval. 6 meses de ajustes, tensiones, reconciliaciones y redescubrimientos. Un período que había transformado fundamentalmente la vida de todos. La prueba de ADN había confirmado lo que ya sabían. Carmen era, efectivamente, la nieta de doña Mercedes, la sobrina de Alejandro. La verificación científica de este vínculo había desencadenado un proceso complejo de acercamiento entre Carmen y su recién descubierta abuela. No había sido fácil. Décadas de ausencia y abandono
no se borraban con una simple disculpa. Pero la determinación de doña Mercedes de enmendar sus errores, combinada con la pragmática disposición de Carmen a escuchar, había abierto gradualmente las puertas a una relación cautelosa pero genuina. ¿A qué hora es la reunión con los inversores americanos?, preguntó doña Mercedes, demostrando que, a pesar de su reciente suavización, seguía pendiente de los asuntos empresariales. «A las 5», respondió Alejandro, consultando su reloj. «Pero Carmen y yo estamos bien preparados, ¿verdad?». La abogada asintió, recogiendo sus documentos. En los últimos meses, además de supervisar la adaptación de Lucía a su nueva vida, Carmen había asumido un papel crucial en la reestructuración del ahora rebautizado Grupo Montero Vega. Su perspectiva externa, combinada con su agudo sentido legal y ético, había sido fundamental para navegar las turbias aguas de la crisis financiera desencadenada por la confesión de Javier Ordóñez. La prensa había tenido un festín con tal escándalo. El poderoso empresario Alejandro Montero, traicionado por su socio de toda la vida, descubriendo simultáneamente la existencia de una hija y un fraude masivo en su empresa. Los titulares habían sido despiadados, las especulaciones interminables, pero sorprendentemente, la honestidad brutal con la que Alejandro había manejado la situación, reconociendo públicamente a Lucía, admitiendo su negligencia en la supervisión financiera, comprometiéndose a compensar hasta el último céntimo, desviado, había convertido gradualmente la narrativa mediática de escándalo en historia de redención. «¿Puedo acompañaros?», preguntó Lucía, limpiando sus pinceles. «Prometo quedarme callada en una esquina». Alejandro intercambió una mirada con Carmen. Este era uno de esos momentos en los que aún se sentía inseguro como padre, calibrando constantemente qué experiencias eran apropiadas para Lucía, qué límites establecer, qué libertades conceder. «Es una reunión importante, Lucía», respondió Carmen con suavidad, «y bastante técnica. Creo que te aburrirías». «Pero es sobre nuestra empresa, ¿no? Mamá siempre decía que debía aprender sobre el mundo real, no solo sobre lo que enseñan en la escuela». Alejandro no pudo evitar sonreír ante la lógica implacable de su hija. «Tu madre era muy sabia. Y tienes razón, es sobre nuestra empresa». Hizo énfasis en el nuestra, un recordatorio del cambio fundamental en su visión del legado Montero. «Pero hoy necesitamos que los inversores se concentren en los números, no en lo adorable que eres». Lucía pareció considerar este argumento. «Vale, pero quiero que me contéis todo después, con detalles». «Trato hecho», acordó Alejandro, extendiendo su mano para un apretón formal que se había convertido en un ritual entre ellos para sellar promesas. Mientras Carmen y Alejandro se preparaban para la reunión, vistiéndose con la formalidad que la ocasión requería, doña Mercedes permaneció en la terraza con su nieta. La relación entre ambas se había desarrollado con sorprendente naturalidad, quizás porque Lucía, sin el peso de los años de abandono que Carmen cargaba, podía aceptar más fácilmente a esta bisabuela inesperada, o quizás porque doña Mercedes, enfrentada a su propia mortalidad, su salud había empeorado notablemente en los últimos meses, encontraba en Lucía una oportunidad de redención, una conexión con un futuro que no vería. «¿Estás nervioso?», preguntó Carmen mientras descendían en el ascensor privado del edificio. Vestida con un elegante traje sastre negro, proyectaba una imagen de profesionalidad que contrastaba con la Alejandro había conocido inicialmente. «Un poco», admitió, él ajustando su corbata. «Pero confío en nuestro plan. Es sólido, transparente, sostenible, justo lo que necesitamos para reconstruir». Carmen asintió, manteniendo su expresión neutra, pero Alejandro había aprendido a detectar los sutiles indicios de sus emociones. La forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente contra su maletín cuando estaba nerviosa, el casi imperceptible mordisqueo de su labio inferior cuando dudaba. «¿Qué te preocupa realmente?», preguntó él mientras se dirigían al coche que les esperaba. Carmen dudó un momento antes de responder.
Me preocupa que estemos intentando reconstruir algo que quizás debería permanecer en ruinas. El Grupo Montero se construyó sobre secretos, manipulaciones, dinero manchado de sangre. A veces me pregunto si no sería mejor dejarlo ir, empezar algo completamente nuevo. Alejandro consideró sus palabras mientras el vehículo se incorporaba al tráfico barcelonés. No era la primera vez que tenían esta conversación, esta duda fundamental sobre el camino que habían elegido. «Entiendo tu punto», respondió, finalmente. «Pero creo que hay una diferencia entre borrar el pasado y aprender de él. El nuevo Grupo Montero Vega no es una continuación del anterior, es una transformación. Como nosotros». Carmen esbozó una pequeña sonrisa, el tipo de gesto que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Siempre tan optimista. «Alguien tiene que serlo en esta familia de escépticos», bromeó él, provocando una risa genuina en Carmen, un sonido que valoraba cada vez que lo conseguía. La sede del Grupo Montero Vega ya no estaba en la imponente Torre Montero, vendida meses atrás como parte de la reestructuración financiera. Sus nuevas oficinas ocupaban un edificio modernista, restaurado en el barrio del Born, un espacio más modesto pero lleno de carácter, con grandes ventanales que inundaban de luz natural cada rincón. El cambio de ubicación había sido simbólico, un alejamiento consciente de la ostentación, una aproximación a una escala más humana, más conectada con la ciudad real. Al entrar en la sala de reuniones, donde ya esperaban los representantes del Fondo de Inversión Americano, Alejandro notó cómo Carmen se transformaba sutilmente. Su postura se erguía, su mirada se agudizaba, su voz adquiría ese tono preciso y articulado que utilizaba en contextos profesionales. Era fascinante observar esta dualidad en ella. La mujer que jugaba a las cartas con Lucía hasta altas horas de la noche, que discutía apasionadamente sobre política durante las cenas familiares, que ocasionalmente dejaba entrever su vulnerabilidad, coexistiendo con esta abogada formidable e implacable. La reunión transcurrió mejor de lo esperado. El plan de reestructuración, centrado en proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa, resonó con los inversores que buscaban precisamente ese tipo de enfoque en el mercado español. Las preguntas fueron duras, las negociaciones tensas en ocasiones, pero al final del día, el acuerdo preliminar estaba sobre la mesa. El Grupo Montero Vega había asegurado el capital necesario para su renacimiento. «Creo que esto merece una celebración», sugirió Alejandro mientras regresaban al apartamento, el alivio evidente en su voz. Carmen asintió, permitiéndose también saborear el éxito. «Podríamos llevar a Lucía a cenar a algún sitio especial. Se lo ha ganado con toda la paciencia que ha tenido estas semanas. ¿Qué te parece el paraíso?», propuso Alejandro, recordando la pequeña chocolatería del barrio gótico, donde había llevado a Lucía aquella primera noche, cuando todo comenzó. La sugerencia pareció sorprender gratamente a Carmen. «Me parece perfecto. A tu madre también. Le gustará. Tiene debilidad por los churros, aunque intente disimularlo». La mención casual de doña Mercedes como parte natural de sus planes familiares seguía sorprendiendo a Alejandro. 6 meses atrás habría sido impensable. Ahora la anciana matriarca, despojada de gran parte de su rigidez y autoridad por la enfermedad y los remordimientos, se había convertido en una presencia habitual en sus vidas. No siempre fácil, ciertamente, pero cada vez más integrada. Al regresar al ático, encontraron a Lucía y doña Mercedes exactamente donde las habían dejado, aunque el lienzo había avanzado considerablemente. Un paisaje costero tomaba forma, con un cielo de azul ultramar que parecía casi vivo. «Ha quedado precioso», exclamó Carmen, acercándose para observar mejor la pintura. Lucía sonrió, el orgullo evidente en su rostro manchado de pintura. «Es Cadaqués. La abuela me ha estado contando cómo era cuando papá y mamá se conocieron allí». Alejandro sintió una punzada familiar al escuchar la mención de aquel lugar, de aquel tiempo. Cadaqués, el pueblo costero donde 21 años atrás había experimentado el verano más feliz de su vida, donde había conocido a Elena,
donde habían soñado con un futuro juntos, donde habían concebido a Lucía, un futuro que el destino, las circunstancias y sus propias decisiones habían desviado dramáticamente. «Es idéntico», murmuró, acercándose al lienzo. «Has captado perfectamente la luz de la bahía». «La abuela dice que tenemos que ir allí este verano», anunció Lucía, con entusiasmo. «Todos juntos. Dice que podríamos alquilar la misma casa donde tú y mamá os quedasteis». Alejandro miró a su madre con sorpresa. Doña Mercedes esquivó su mirada, fingiendo estar ocupada con los pinceles. «Fue solo una sugerencia», dijo la anciana con una inusual timidez. «Pensé que a Lucía le gustaría conocer el lugar, conectar con sus orígenes». «Es una idea maravillosa», respondió Alejandro, genuinamente conmovido por este gesto inesperado. «Podríamos ir en julio, cuando termine el curso escolar». «Y mamá vendría con nosotros», añadió Lucía con naturalidad. Ante las miradas confusas de los adultos aclaró: «En mis recuerdos, en las fotos, en las historias que me contaréis, así estará con nosotros allí también». El comentario, tan simple y a la vez tan profundo, dejó a todos momentáneamente sin palabras. Era precisamente esta capacidad de Lucía para ver lo esencial, para encontrar consuelo y sentido en medio del dolor, lo que seguía asombrando a Alejandro día tras día. «Tenemos noticias», anunció finalmente, rompiendo el emotivo silencio. «Los inversores americanos han aceptado nuestra propuesta. El grupo Montero Vega tiene futuro». Las felicitaciones no se hicieron esperar. Incluso doña Mercedes, que inicialmente había sido escéptica sobre la viabilidad de la reestructuración, parecía genuinamente complacida. «Vamos a celebrarlo», propuso Alejandro. «Cena en el paraíso, churros con chocolate para todos». Mientras observaba a su familia prepararse para salir, Lucía corriendo a cambiarse, Carmen ayudando a doña Mercedes a levantarse, el apartamento lleno de una actividad y calidez que hace un año habría sido impensable. Alejandro se permitió un momento de reflexión. Su vida había dado un vuelco completo en solo 6 meses. Había perdido gran parte de su fortuna, su posición social, la empresa que había dirigido durante décadas. Había enfrentado escándalos, traiciones, verdades dolorosas sobre su pasado y su familia. Y sin embargo, paradójicamente, nunca se había sentido más rico, más pleno, más en paz consigo mismo. En la pared del salón un cuadro de Elena, uno de los pocos que Lucía había traído consigo, mostraba precisamente la bahía de Cadaqués. Alejandro lo contempló un momento, permitiéndose imaginar qué pensaría ella de todo esto. De su hija creciendo rodeada de una familia inesperada, pero genuina. De él, finalmente encontrando el valor para ser el hombre que ella siempre supo que podía ser. De este nuevo comienzo, construido sobre las ruinas de tantos errores y secretos. «¿Vienes, papá?». La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, impaciente, mientras Carmen ayudaba a doña Mercedes con su abrigo. «Claro, cariño», respondió uniéndose a ellas. «Vamos a celebrar». Mientras descendían en el ascensor, Lucía entre Alejandro y Carmen, doña Mercedes apoyada en su bastón, formaban una estampa familiar poco convencional. No era la familia que ninguno de ellos había imaginado o planeado. Era imperfecta, compleja, construida sobre cicatrices y pérdidas, pero también sobre segundas oportunidades, sobre verdades finalmente enfrentadas, sobre la posibilidad siempre presente de la redención. Al salir a la calle, la luz del atardecer barcelonés bañaba el Paseo de Gracia con un resplandor dorado. Lucía tomó espontáneamente la mano de Alejandro y tras un momento de vacilación, también la de Carmen. Unidos así, avanzaron hacia la chocolatería donde, meses atrás, había comenzado su improbable historia de reconstrucción. El verdadero legado, comprendió Alejandro mientras caminaban, no estaba en los edificios, en las cuentas bancarias o en los apellidos ilustres. Estaba en los vínculos forjados a través del perdón y la verdad, en la capacidad de aprender de los errores propios y ajenos, en el coraje de romper ciclos destructivos que se extienden a través de generaciones, en la decisión,
renovada cada día, de elegir el amor por encima del miedo, la autenticidad por encima de las apariencias, la familia por encima del poder. Y por primera vez en su vida, Alejandro Montero sentía que había heredado y transmitido un legado del que podía sentirse verdaderamente orgulloso. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Lucía y Carmen los haya conmovido profundamente. Este viaje de redención familiar nos recuerda que nunca es tarde para reconectar con nuestras raíces y reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Para seguir explorando historias que tocan el corazón y transforman el alma, hemos preparado una colección especial de narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia tocó alguna fibra en su interior, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día compartimos nuevas historias que exploran la complejidad de los lazos familiares, el perdón y el redescubrimiento personal. ¿Qué otras verdades ocultas creen que podrían cambiar el curso de una familia? Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación. Hasta nuestra próxima historia.